Ella había llegado a ese pequeño pueblo escondido entre montañas, huyendo de una verdad que pesaba más que su propio equipaje. Era estéril. No fue una elección voluntaria abandonar la ciudad, su vida anterior o los sueños que alguna vez abrazó con esperanza. Fue un escape silencioso, una retirada obligada después de escuchar demasiadas veces la misma frase clínica, desprovista de compasión: no podrá tener hijos. Aquella sentencia no solo destruyó proyectos, también rompió su espíritu. Con cada consulta, cada medicamento fallido, cada intento que terminaba en lágrimas nocturnas, algo dentro de ella se extinguía lentamente. Su relación terminó porque el amor, cuando enfrenta el dolor crudo de lo que no puede ser, a veces se vuelve frágil, y él, aunque la amaba, no supo quedarse. Ella no lo culpó, pero el abandono dejó marcas profundas. Por eso, cuando llegó al pueblo, decidió convertirse en una sombra amable. Discreta, silenciosa, trabajadora, encontró empleo en la pequeña cafetería de la plaza, un lugar donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo suave del río cercano. Cada mañana abría el local antes del amanecer, limpiaba las mesas con dedicación y preparaba la máquina, mientras trataba de convencer a su corazón de que aquello, esa rutina tranquila, sin riesgos, sin vínculos, era suficiente. Evitaba mirar a las madres que pasaban empujando carriolas, o a las mujeres embarazadas que se detenían frente al ventanal, con una mano apoyada en el vientre. Evitaba las risas de los niños, los juegos en la plaza, los abrazos espontáneos que tanto dolían ver porque la hacían recordar lo que jamás tendría. Mantenía su mundo pequeño por miedo a que cualquier emoción nueva reabriera heridas que apenas habían empezado a cerrar. Los lugareños la saludaban con cortesía, pero ella rara vez se permitía más que una sonrisa tímida. Intentaba vivir sin despertar sospechas, como quien camina despacio para que nadie note su corazón roto. Su vida era silenciosa, casi inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desmoronar esa frágil calma que había construido. Pero a pesar de todo, en lo más profundo de su alma aún quedaba una chispa escondida, una diminuta esperanza apagada por el miedo, y cada vez que una madre acariciaba la mejilla de su hijo, o un niño corría riendo frente a la ventana, esa chispa brillaba y la hacía cerrar los ojos un instante para contener el dolor y la nostalgia. Vivía así, entre la aceptación y la negación, convencida de que el destino ya había hablado y que no merecía cuestionarlo. Sin embargo, el destino a veces espera pacientes momentos para entrar en la vida de quienes ya no creen en él, y en ese pueblo, sin que ella lo supiera, estaba a punto de encontrarse con la historia que cambiaría su definición de maternidad para siempre. Con el paso de las semanas, él regresaba todos los días, siempre a la misma hora, como si la cafetería fuese un refugio, y no solo un lugar para tomar café. Al principio, ella pensó que era casualidad, simple rutina de un cliente más, pero pronto notó la forma en que él levantaba la vista cada vez que ella pasaba cerca, la serenidad en su mirada y la sonrisa discreta que aparecía cuando los niños reían. Él era un hombre marcado por la vida, con arrugas suaves que contaban historias de noches sin dormir y decisiones difíciles, pero también con una fuerza tranquila, la de alguien que había enfrentado el dolor y aún así seguía caminando. Era viudo. Su esposa había partido demasiado pronto, como si el destino hubiese decidido arrancar de golpe el capítulo más preciado de su vida. Desde entonces, él había vivido dividido entre el amor eterno hacia quien ya no estaba, y la necesidad de ser presente para los tres pequeños que lo necesitaban más de lo que él creía. Trabajaba largas horas en el campo. Sus manos callosas y su espalda cansada eran testigos de ese esfuerzo diario por construir un hogar sin su compañera, por sostener el mundo de esos niños que aún preguntaban de vez en cuando por mamá, con esa inocencia que rompe el alma. Aún así, él nunca se quejaba. Hablaba poco, sonreía mucho, y cada vez que veía a sus hijos, sus ojos brillaban con orgullo y ternura. Ella comenzó a notar cómo los niños se acercaban a ella sin miedo, como si su corazón roto emitiera una calma protectora que ellos podían sentir. La niña mayor, de trenzas largas y mirada curiosa, le hacía preguntas sobre los libros que ella leía detrás del mostrador. El niño del medio le dibujaba flores torcidas y se las dejaba junto a la caja registradora. La más pequeña,
que apenas empezaba a hablar bien, corría a abrazar sus piernas cada vez que entraban, como si en ella encontrara un consuelo que no entendía pero sí reconocía. Al principio esos gestos la descolocaron. No estaba acostumbrada a recibir cariño sin pedirlo, y mucho menos de niños. Intentaba mantenerse distante, recordándose cada día que no era madre, que no podía serlo, que no debía permitir que la ilusión se confundiera con realidad. Pero la verdad es que su corazón empezaba a despertar, golpeando suavemente desde dentro como un pájaro que quiere volar después de pasar demasiado tiempo en jaula. Y aunque ella luchaba por ignorar esa ternura nueva, también se sorprendió a sí misma dejando una galleta extra para ellos, arreglando un lazo en el cabello de la niña, limpiando la boquita del pequeño cuando derramaba chocolate. Sus manos temblaban cada vez que rozaba una piel infantil, temerosa de permitir que la sensación se quedara, temerosa de desear lo que no podía tener. Pero las emociones, cuando son verdaderas, encuentran formas de entrar, incluso en los corazones más protegidos. Ella, sin quererlo, empezó a esperar la hora en que ellos llegaban. Empezó a mirar por la ventana y sentir un pequeño latido acelerado cuando los veía cruzar la plaza. Empezó a notar el silencio al final del día, cuando ellos no estaban. Era como si sin darse cuenta, aquellos niños y aquel hombre fueran rompiendo, pedazo a pedazo, la coraza que le había prometido nunca soltar. Ese día, él no respondió de inmediato cuando ella confesó con voz temblorosa que no podía ser madre. El silencio que siguió no fue incómodo ni frío. Fue un silencio lleno de comprensión. Un espacio donde cabía cada lágrima que ella nunca había permitido salir y cada miedo que llevaba guardado como si fuera un secreto vergonzoso. Él la miró con una ternura que no pretendía reparar su dolor con palabras rápidas, sino reconocerlo, respetarlo, acompañarlo. Luego, lentamente, como si no quisiera romper aquel instante frágil, sonrió. Una sonrisa suave, cálida, la clase de sonrisa que nace no de la alegría superficial, sino de la profundidad del alma que ha sufrido, y aún así ha elegido amar. No te estoy pidiendo que seas madre, dijo finalmente con una voz tranquila que parecía sostenerla sin tocarla. Ya tengo 3 pequeños que te llaman mamá, sin que tú lo hayas notado. Ellos no necesitan a alguien que les dio la vida. Necesitan a alguien que les regale una. Sus palabras no fueron dramáticas ni altisonantes. Fueron simples, reales, pero tan honestas que atravesaron todas sus defensas. Ella parpadeó confundida, como si no pudiera aceptar tanta ternura dirigida hacia su herida más profunda. Quiso apartarse. Quiso repetir la frase que había usado como escudo durante años. No puedo ser madre. Pero su voz se quebró antes siquiera de formarla. Entonces sintió algo inesperado. Unas manos pequeñas sujetaron la tela de su delantal. La más pequeña de los niños la miraba con ojos grandes, húmedos, inocentes, como si entendiera más de lo que una niña de su edad debería comprender. ¿No quieres ser nuestra mamá?, murmuró la niña en un susurro tan frágil que parecía hecho de aire. Fue como si el mundo se detuviera. Esas palabras no exigían, no reclamaban, solo revelaban un amor naciente, un deseo puro de pertenencia. Ella cayó de rodillas sin darse cuenta, y los 3 niños la rodearon, abrazándola como si aquel gesto pudiera llenar los vacíos que cada uno llevaba dentro. Lloró, no con el llanto controlado que siempre había usado para desahogarse en silencio, sino con un llanto liberador, profundo, que rompió la coraza y dejó salir años de dolor enterrado. Lloró por los hijos que nunca tendría, por la mujer que creyó que jamás sería suficiente, por los sueños rotos y los días que pasó, creyendo que su vida había perdido sentido. Pero en medio de ese llanto sintió algo más. Paz, no una paz total ni perfecta, sino la primera chispa de una serenidad nueva, la sensación inesperada de que quizá, solo quizá, la vida tenía un plan diferente para ella. Él se acercó y puso una mano firme pero suave en su hombro, no para levantarla, sino para acompañarla. La maternidad no siempre llega como pensamos, dijo en voz baja casi reverente. A veces no nace, se encuentra. Ella levantó la mirada, todavía con lágrimas corriendo, y finalmente lo vio de verdad. No como un hombre que pedía algo de ella, sino como un hombre que ofrecía una vida compartida,
Una familia construida no desde la sangre, sino desde el amor y la necesidad mutua. Los niños la apretaron más fuerte y ella los abrazó, esta vez sin miedo, como si sus brazos hubieran estado esperando ese momento toda la vida. En ese abrazo, se dio cuenta de que tal vez no había nacido para traer hijos al mundo, pero había nacido para sanar, para cuidar, para recibir y dar amor de una manera distinta, igual de profunda, igual de verdadera, y así, en esa pequeña cafetería donde alguna vez buscó esconderse del mundo, encontró un hogar, encontró un propósito, encontró una familia que no llegó del modo que ella soñó, sino del modo que la vida sabía que ella necesitaba. Porque algunas mujeres se convierten en madres por destino biológico, y otras, como ella, por destino del corazón.